fuego, humo, hollín, ceniza. En este refugio el aire no llega. Gimo, lloro, grito, corro. Soy el carpincho y la calandria. Soy el sapo y la rana. Soy la boga y el surubí. Soy el sauce que llora entre las llamas. Ardo en cada espinillo seco y crujiente. Me cuelo por las calles y las veredas. Las horas pasan y el cielo no se renueva. Voraces lenguas de fuego iluminan las oscuras intenciones de los depredadores. El viento seca las lágrimas de la ciudad ciega. Arde y duele la espera. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos hoy con María Paula Guilaberti. Ella es licenciada en Trabajo Social, graduada de la Universidad Católica de Salta y es doctoranda en Estudios Sociales y Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba, que es, si recuerdan, el mismo doctorado que estuvimos hablando el episodio pasado. Hola Paula, muchas gracias por estar acá. Hola, Gabla, gracias a vos por el espacio. Bueno, Paula trabaja sobre su tesis doctoral. Que además vamos a hacer bien la presentación. Paula en este momento está en Córdoba. Ella es de Córdoba, si bien terminó su licenciatura en Salta, y está en la localidad de Sierras Chicas, que es una localidad semirural, más o menos a unos 30 minutos, 40 minutos de Córdoba capital. Tiene 33 años y es una nueva, podemos decir, reciente, hace 6 días que empezó a trabajar oficialmente como becaria doctoral de CONICET, así que felicitaciones. Gracias. Bueno, vamos a ir directo al tema de trabajo para arrancar un poquito, que igual tiramos una pista en el inicio. El nombre del proyecto de tesis doctoral es Hacia un manejo integral del fuego, tensiones y conflictos en torno a la problemática de incendios forestales desde una mirada multiactoral en el Chaco Seco de las provincias de Córdoba y Santa Fe. Bien, Largo. largo, sí. Bueno, entonces, como para repasarlo un poquito, por un lado tenemos el fuego. Al menos estas son como las palabras claves que yo destaqué, ¿no? El fuego, después tenemos tensiones y conflictos desde una mirada multiactoral, o sea, estamos hablando de un mapeo de actores, y después tenemos dos provincias distintas, que son Córdoba y Santa Fe, que están unidas por esta región que se llama Chaco Seco. Sí, hay una salvedad que creo que en lo que te compartí sobre el proyecto, Chaco Seco en la provincia de Santa Fe tiene un territorio bastante pequeño, por decirlo de alguna manera. Sí se extiende un poco más lo que es el Chaco húmedo, que son partes de la misma ecorregión del Chaco americano. Yo lo aclaro porque si no después los santafesinos me van a retar. Bien. Es la zona, digamos, de interés para el estudio es la que mencionaste vos, el Chaco Seco, que ocupa gran parte de las serranías de Córdoba y una parte de Santa Fe, por lo menos el recorte que yo estoy haciendo, y también el Chaco húmedo de la provincia de Santa Fe, que es norte, centro-norte, digamos, de Santa Fe. Ahí puede ser que por las dudas aclaramos. Ok, bueno, bien. Bueno, a mí me pareció una buena idea empezar con una cita que Paula me compartió cuando le pedí algunos referentes teóricos
como para empezar a despuntar un poco el trabajo. Y quería empezar por la cita de Herrero Yayo, que es una mujer española antropóloga, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Bien. Sobre todo porque, bueno, pasa que no quiero arrancar yo primero como dando mi interpretación, así que si querés la leemos juntas y Dale. bueno, después la charlamos un poquito. ¿Querés que la lea yo? ¿Querés que la Sí, 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 leamos? sí, 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 dale vos. Bien. Bueno, es un recorte de varios fragmentos dentro de un mismo texto que comparte Yayo en un libro que se llama Los cinco elementos. Uno de estos elementos que desarrolla es el fuego. Y en su texto menciona esta cita, ahí unificada con algunos paréntesis, que viene a decir: el fuego natural es una de las fuerzas motoras para la evolución de las plantas y el desarrollo de la vegetación en algunos ecosistemas. Hay semillas que duermen en el suelo hasta que el fuego las hace germinar y comunidades arbustivas que se desprenden de sus residuos cada cierto tiempo a través del fuego. El fuego calentaba, ahuyentaba a los depredadores, hacía comestibles los alimentos difícilmente digeribles en crudo y endurecía herramientas y armas. La relación entre humanos y fuego es también la historia de la energía, la de los bosques y la tierra. Al abismo que separa el fuego, que protege, cuida, alimenta, abriga, calienta e ilumina, del fuego que extrae, reseca, agota, contamina y mata, podemos llamarlo capitalismo, colonialismo, explotación y ecocidio, aunque algunos lo llaman progreso. Bien, bueno, ¿y por qué decidiste compartirnos esta cita? ¿Qué fue lo que te Bueno, llamó? no sé a vos, Gala, y a quienes escuchen después, pero a mí cada vez que lo leo se me pone la piel de gallina, así que creo que es un primer instinto interesante para compartir. El texto de Yayo es bastante más extenso, bueno, todo su libro y particularmente el capítulo del fuego. Me parece que ella logra como exponer en todo su texto un recorrido de muchas dimensiones que tienen que ver con el fuego. Que bueno, un poco varias de esas dimensiones es la que yo recupero en mi proyecto de tesis, que bueno, aún tiene forma de proyecto y empezamos de la mano con la beca doctoral y también con el avance del doctorado a empezar no quiero decir ejecutar porque suena muy automático, pero bueno, a desarrollar más en profundidad. Y, y bueno, una de esas dimensiones tiene que ver con la idea de que el fuego es un fenómeno muy heterogéneo, ¿no? Lejos de ser eh, una, una sola, o sea, un fenómeno químico con consecuencias particulares, bueno, tiene todo un sentido comunitario, histórico, sagrado. Y bueno, también los usos del fuego son de la misma manera diversos, ¿no? Se utiliza en la vida cotidiana de todos y todas, cuando cocinamos, cuando nos calefaccionamos, cuando compartimos un encuentro, estamos ahí atravesadas por usos del fuego. Y hay determinados usos que están siendo más evidenciados en estos últimos tiempos con, bueno, intereses económicos, políticos y con magnitudes mucho más grandes, que, bueno, eh, tienen otro tipo de consecuencias. Claro, Entonces, el, sí, un poco lo que a mí me llamó la atención de la cita de Herrero es esto de pensar, digo, porque ya cuando empezamos a hablar de un estudio sobre el fuego, siempre tiene una connotación negativa desde el inicio. Entonces, cuando yo me adentré en esa cita, bueno, esperaba encontrar algo que tuviera que ver con, bueno, una conceptualización en esa misma línea, ¿no? Entonces, cuando ella de alguna manera empieza a mostrar también las bondades del fuego y la necesidad del fuego y esto de las semillas, que yo
no tenía ni la menor idea tampoco de cómo germinan también a partir del fuego, es como que un poco relativiza esa noción y es como si fuera que podemos hablar o conceptualizar al fuego de otra forma, ¿no? Como que tiene una mirada simbólica también muy potente y poderosa, entonces, bueno, es como que el fuego no es malo en sí mismo, podríamos decir. Totalmente. Bueno, un poco también ahí entre los objetivos o el espíritu de la investigación, la idea es hacer una clara distinción entre lo que es el fuego y los usos del fuego, de lo que son los incendios forestales como una problemática en sí misma. La idea es concentrarnos en analizar, bueno, yo hablo en plural porque esto uno nunca lo hace 100% sola, ¿no? Eh, la idea es problematizar o observar, digamos, todo lo que sucede en torno a los incendios forestales como aquel fuego fuera de control, por lo menos de control humano, con consecuencias sí negativas en torno a la biodiversidad, en torno a las comunidades aledañas y no tan aledañas que rodean una zona incendiada, y poder realmente diferenciar de otros usos de fuego que no necesariamente decantan en un incendio, ¿no? Y ahí un poco entra también esta cuestión de la política pública para analizar dentro del proyecto, porque bueno, hay toda una organización desde la prevención, el manejo del fuego, de los incendios y las acciones posteriores que parten de esta idea de la fuego cero, ¿no? La prohibición del Claro, fuego. Y bien, bueno, claro, creo que claro. si abordamos un poco eso, sería como imposible erradicar el fuego de nuestras vidas, donde sea que vivamos, ¿no? Ciudad, rural, semirural, no podemos prescindir del fuego, pero también en ciertas comunidades y grupos que utilizan el fuego para manejar sus territorios, para el mantenimiento de los campos y demás, que son fuegos controlados con esta lógica de la prohibición, bueno, también hay una desigualdad, ¿no? Entre quienes pueden gestionar un permiso de quema, quienes no, a quienes se le otorgan, a quienes no, y ahí se abre como otra dimensión del debate. Eh, bueno, yo, perdón, pongo quinta No, 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 y está muy empiezo a bien. conectar un montón de cosas. Está muy bien, está muy bien. Te iba a decir, si querés, que repongamos los objetivos específicos de tu Sí, trabajo, que los vayamos recorriendo, por si querés, bueno, hacer una breve descripción de cada uno. Hay uno que a mí específicamente me gustó mucho y siempre hacemos hincapié en los objetivos específicos, más que nada porque son como una suerte de hoja de ruta de lo que va a hacer bueno, el tesista o la tesista y lo guían en el desarrollo de todo su trabajo. Y quizás un tema de trabajo puede tener distintos objetivos o podría haber con un mismo título de trabajo objetivos completamente diferentes y tesis completamente diferentes. Por eso es que reponemos e insistimos con el tema de los objetivos específicos los porque objetivos, son centrales en ese sentido. Sí, cuando quieras. tal cual. Bueno, creo que con la idea de la hoja de ruta, por ahí un primer objetivo que resultaba necesario para poder hablar del fuego y de los incendios es, bueno, ubicar a lo largo de la historia y caracterizar cómo se han ido dando los incendios forestales y cómo esa eh, presencia sistemática e incluso con mayor intensidad, con mayor magnitud que viene caracterizando los incendios a lo largo de la historia, bueno, cómo van construyéndose de la mano como problema social, ¿no? Cómo van ingresando a la agenda pública y, y da lugar eso un poco a, bueno, diferentes actores que van apareciendo de la mano de cómo los incendios se empiezan a problematizar, ¿no? Ese es como un gran objetivo ahí, como hacer una reconstrucción histórica y de caracterización de los incendios. Sí, Y yo después, puedo preguntar, o si querés terminar la idea, y ahí no, pregunto. no,
Ah, no, pensaba, o sea, es más una suerte de primero un trabajo de registro y un Ujú, trabajo más de archivo. ujú, sí, en un principio sí. Bien. Y la idea de ubicarlo históricamente y de reponerlo, ¿de dónde es que va a surgir este trabajo de archivo? ¿Va a ser a partir de algún tipo de documento, algún tipo específicamente más legislativo? ¿Tiene que ver más con, por ejemplo, no sé, coberturas de medios de comunicación? También puede ser que esté en pleno desarrollo y que todavía esto se esté gestando, ¿no? O sea, cómo se va a conformar ese archivo, pero bueno, como para saber por dónde vas a ir. Bueno, vos mencionaste algo de la cuestión legislativa y normativa. Eso, si bien, bueno, para mí todos los objetivos van como muy de la mano uno con el otro, ¿no? Pero para responder a tu pregunta, la intención es, bueno, hay muchos antecedentes, sí, que abordan sobre todo esto, ¿no? La historicidad de los incendios forestales más vistos desde la recurrencia, la superficie de área quemada. Entonces, la idea es por ahí recuperar un poco todos esos trabajos que ya vienen realizándose, quizás completar donde aparezca algún vacío en ese sentido, pero conjugar esa información ya disponible también con los medios de comunicación, podría decirse, como una forma en la que las problemáticas empiezan a discutirse, digamos, en términos de agenda pública y acontecimientos significativos que, bueno, puede ser que los medios los tomen o no, pero que también hacen a la agenda pública esta cuestión de las marchas, los reclamos, las asambleas que se van organizando y que van demandando atención sobre este problema, entendiéndolo como problema. Entonces, la idea es eso, ¿no? Como complementar esa línea del tiempo sobre los incendios, no solamente con el foco puesto en la zona quemada, o la consecuencia, digamos, ecológica, por decirlo de alguna manera, o biológica o de biodiversidad, sino también de la agenda pública, ¿no? Y si bien es otro objetivo, pero va un poco de la mano para comprender eh, como esta idea de problema socioambiental a los incendios, hacer un poco un recorrido también de cómo se han ido modificando los marcos normativos y las políticas ambientales vinculadas al manejo del fuego en general y al ataque de incendios forestales en particular. Y bueno, ya tenemos algunos acontecimientos con este contexto bastante particulares para recuperar a corto plazo. Pero bueno, ahí conjuga un poco también, ¿no? La política nacional y provincial que atiende el manejo del fuego. Así que bueno, Bien. son dos objetivos, pero están ahí como caminando de la mano. Bien, o sea que ambos dos tienen más que ver con la cuestión más de la reconstrucción del marco legislativo. Y la idea de, bueno, esto que vos bien decías, ¿no? De ver cómo fue ese debate público, cómo se instala dentro de la agenda pública, más allá de que no aparezca dentro de los titulares de los grandes medios de comunicación o los medios de comunicación masivos. Sí, bueno, y ahí como que otra manito que agarra otro objetivo. Porque bueno, es muy difícil como esto, ¿no? Fragmentar la realidad, si bien uno lo hace para poder analizarla, comprenderla y estudiarla, pero bueno, en la realidad parece como todo bastante eh, entramado. Y bueno, en esta idea de pensar los incendios como problemática socioambiental y como problemática que se instala en la agenda pública, esta cuestión de la demanda, de la organización para dar respuesta desde otros lugares que no sean el público o el público gubernamental, un poco identificar, ¿no? Los actores sociales que han ido como apareciendo en esta reconstrucción o en esta línea del tiempo, cuáles permanecen al día de hoy y bueno, en el escenario un poco más actual, ya hay con un recorte un poco más de decisión metodológica, por decirlo de alguna forma, del 2020 a la actualidad, esos actores que siguen presentes en torno a los incendios, cómo interactúan, ¿no? Entre sí.
Ese es como otro objetivo, poner el foco en analizar, bueno, qué actores sociales se vinculan con la problemática de incendios, cómo interactúan entre sí, y ahí un poco el título que vos recuperás, bueno, qué tensiones y conflictos hay en torno a las formas de accionar frente a los incendios. Claro. Bueno, no sé si va a estar completo, pero dentro de lo que era el plan de tesis, el proyecto de tesis que me pasaste, que de nuevo es esta suerte de también de guía que va orientando y que va estructurando el trabajo, aparecían tres actores distintos. Por un lado, que si hay más, Pau, después vos, obviamente que lo puedes ampliar. Por un lado tenemos las brigadas forestales comunitarias. Por otro lado, tenemos las entidades públicas, gubernamentales, y por otro lado está el sector académico. Esto al menos era lo que estaba mencionado, y sí, yo quería hacer foco en las brigadas forestales comunitarias para, bueno, saber un poco cómo es que empezaste a analizar a este actor. Si por supuesto hay algún otro actor que quiera sumar, bienvenido. Y también decir que Paula pertenece, es brigadista forestal comunitaria y pertenece a una de estas brigadas forestales comunitarias. Bueno, Sí. te cuento, perdón, me agarraron las ganas. Sí, bueno, lógicamente para ingresar al doctorado, y bueno, un poco contabas vos que ahora estoy arrancando la beca doctoral, siempre es necesario como formalizar un proyecto, ¿no? Entonces uno tiene que tener un acercamiento a esta temática que quiere proponer para investigar. Y bueno, desde ese primer acercamiento pude como esbozar estos tres grandes ámbitos de pertenencia de algunos actores que uno ya fue conociendo desde que se hace la pregunta o desde que empieza a militar o va militando hasta que se sienta a escribir. Eh, y bueno, no solo en el ámbito, digamos, por decirle, de las organizaciones sociales, podemos identificar no solo las brigadas forestales comunitarias, sino también asambleas y otros grupos que esto es lo que a mí me parecía interesante también de mirar los incendios desde una mirada lo más compleja e integral posible. Pasan un montón de cosas antes de que el incendio tome la magnitud de un incendio, o sea, que el fuego se descontrole y pase a una categoría de incendio, y pasan un montón de cosas durante ese incendio, que lamentablemente hay, hay incidentes que duran días y semanas, como bueno, lo hemos visto el año pasado y hace apenas unos meses, menos de un mes en el sur. Y bueno, pasan un montón de cosas después también de los incendios, ¿no? Una vez que se logra controlar y apagar, bueno, siguen pasando cosas. Entonces la idea es hablar un poco de esos tres grandes momentos, y en esos tres grandes momentos aparecen también actores que por ahí se enfocan más en uno o en otro o en los tres. Entonces, por eso mencionar que además de las brigadas hay otras formas de organización que responden a esos momentos, y particularmente las brigadas forestales comunitarias me parecía muy importante no solo mencionarlas, sino darles como un lugar para la comprensión. eh, bueno, yo me atrevo a decir hoy que representan mm, no solamente un actor, sino casi un movimiento, ¿no? De un montón de personas comprometidas con el cuidado del monte, que hacen muchas cosas más, además de combatir el fuego, eh, y que tienen que ver también con formas eh, de organización. Por eso la cualidad de comunitarias hace como de este actor un actor eh, diferente o interesante, más en estos contextos, ¿no? No sé si decirle colapso, pero en el que estamos como cuestionando un montón de consensos, de formas de habitar, de formas de relacionarnos.
Entonces, bueno, las brigadas forestales comunitarias, ahí, como ponen en juego un montón de cuestiones, no solo con el fuego, sino también con el hacer comunidad, con el habitar eh, los lugares, y particularmente la relación entre la naturaleza, ¿no? y las personas y cómo habitar de una forma como más equilibrada. Eh, y Córdoba en particular, bueno, viene siendo como la anfitriona de este movimiento, por decirlo de alguna manera. No sucede en todas las provincias, no en todas las provincias de Argentina hay brigadas forestales comunitarias. En el sur, ahora se ha visto, por ejemplo, mucha participación de las brigadas forestales de Córdoba en colaboración con el sur en la organización, ¿no? de estos grupos de vecinos y vecinas autoconvocados que empiezan a involucrarse, bueno, de armar herramientas, de organizarse, de cómo combatir y de todas estas otras cuestiones que van apareciendo. Y esto de estudiar un poco también Córdoba y Santa Fe me parecía interesante por la dinámica que tienen no solo los incendios, sino también los actores, ¿no? Eh, y la presencia y no presencia de este tipo de organizaciones como las brigadas forestales comunitarias me parecía como algo interesante para traspolar. Si bien no es un estudio comparativo, pero sí me parece algo interesante para ir cruzando, ¿no? en estas dos subregiones. Sí, yo, a mí cuando me encontré con esta sigla, BFC, de las brigadas, en principio yo no conocía, como porteña, viviendo en la ciudad de Buenos Aires, no conocía que existían estas brigadas, lo cual también me parece que está bueno para empezar a visibilizarlo y para saber también cómo en otras provincias se maneja la gestión del fuego. Si bien, como hablábamos fuera de la entrevista, hay una diferencia entre los bomberos, específicamente, y estas brigadas forestales comunitarias, que no necesariamente es lo mismo, y ahora Pau, si quieres nos cuentas un poco mejor, pero a veces, sobre todo cuando personas que estamos un poco más alejadas de estos incendios, lo vemos por la televisión o incluso en Instagram también, siempre está muy asociado a combatir el fuego, siempre está muy asociado a los bomberos, efectivamente. Entonces, bueno, creo que darle entidad, mostrarlo, conversar sobre las brigadas forestales comunitarias, hoy por hoy también es muy necesario. Sí, de hecho, bueno, perdón, decime. No, no, sí, 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 se dijo. Que bueno, esto que mencionas vos, la intención por lo menos de mi estudio y algo que nos viene pasando también en territorio, ¿no? Bueno, yo desde el lugar de brigadista o desde el lugar de militante o desde el lugar de investigadora, cualquiera de los tres, em, se leen un poco algunas tensiones y conflictos en los momentos en los que en un mismo escenario por ahí se hacen presentes varios actores. Y a mí me parecía interesante estudiar un poco esas relaciones, que a veces son relaciones de complementariedad que permiten como un abordaje más exitoso, digamos, al momento de los incendios, y a veces son relaciones que aparecen como antagónicas, como conflictivas, y un poco tiene que ver con no solamente el ámbito de pertenencia, esto de ser una organización de base comunitaria o ser una organización del ámbito gubernamental, sino que tiene que ver un poco también con las estrategias de acción, ¿no? Y con la legitimidad que tienen cada uno de estos actores. Em, yo me atrevo a decir, no sé si como primeros hallazgos, pero por lo menos de lo compartido, que bueno, una de las tensiones tiene que ver con los responsables legales de un escenario de fuego, de incendio, como un incidente, el cual hay toda una estructura, ¿no? para responder. Bomberos tiene todo un sistema de organización para responder a ese incidente,
y las brigadas forestales no pertenecen a ese cuerpo. Por ende, el jefe de bomberos de ese incidente, bueno, tiene que responder por todas las personas y las vidas que están alrededor de eso, sean bomberos o no sean bomberos, ¿no? Pero bueno, no hay una intención, por lo menos hasta el momento, del Estado provincial al menos, de reconocer estos actores como las brigadas forestales comunitarias como un actor habilitado para hacer lo que de hecho estamos haciendo en la realidad, eh, que sí tiene una legitimidad comunitaria muy grande, ¿no? O sea, las brigadas forestales comunitarias todas se autogestionan, no reniegan de esa autogestión, de hecho no reclaman una dependencia del Estado. Lo que se reclama es la apertura para poder trabajar en la protección de ese monte que es el monte que se habita, ¿no? Esos bosques nativos que se queman, esos pastizales, son los pastizales donde uno vive, aunque no viva al lado, adentro o al frente, entiende que es parte de esta casa común y que nos interesa proteger y preservar. Entonces, bueno, ahí también, ¿qué se apaga? ¿Cómo se apaga? ¿Cuándo se apaga? También son prácticas que responden como a distintas percepciones, no solo del fuego, sino también del monte, ¿no? Eh, la intención también es, en esto del manejo integral y multiactoral, es ni demonizar a ningún actor, eh, ni prescindir de ningún actor, sino que planificando o pensando la gestión del fuego desde una mirada colaborativa, intersectorial, multiactoral, bueno, el abordaje podría ser mucho más eh, efectivo, mucho más constructivo, mucho más positivo, que trabajar fragmentados como, bueno, por momentos y por lugares se viene dando. Entonces, como la idea de laburar y de estudiar esto tiene que ver con aportar un poco a eso, ¿no? A una política pública más integral y más diversa. Sí. Que es uno, bueno, de hecho, tenía dos cosas para, para cerrar. Primero esto que vos venías diciendo y después ir al último objetivo. Hay una oración que yo destaqué del plan de tesis que dice, en el ámbito de la gestión y las políticas públicas sobre el fuego coexisten, por un lado, un vaciamiento intencional de la política ambiental a nivel nacional y por otro, a escalas provinciales y locales, un creciente reconocimiento de los saberes locales, que tiene que ver un poco, o yo lo relacionaba un poco con estas brigadas forestales comunitarias, pero también con las comunidades rurales, campesinas, pueblos originarios, ¿no? Entonces es como si de alguna manera estos mega incendios que producen estas catástrofes, eh, de alguna manera revalorizaran esos reconocimientos ancestrales que ya estaban disponibles. Sí, la verdad que hay experiencias, por ahí no tanto en Argentina, aunque en algunas provincias, como por ejemplo Santa Fe, se viene como abordando un poco más, pero sí en Brasil, en Venezuela, en algunos otros lugares de Latinoamérica y de Europa también la idea del manejo integral del fuego, ¿no? Y esa es toda una política que observa diferente el fenómeno, que abre a una participación lo más vinculante posible a muchos otros actores, entre ellos los pueblos originarios, comunidades campesinas o productoras, y otros actores, como por ejemplo podrían ser las brigadas forestales, em, que bueno, vienen siendo como invitaciones a pensar que se puede trabajar la gestión del fuego desde otra mirada que no sea la supresión del fuego o la prohibición del fuego, que es lo que por lo menos está vigente hoy. Eh, bueno, más que nada eso, ¿no? Como una invitación. Por ahí yo con mi base como trabajadora social, a veces siempre como uno va tratando como de enlazar esta cuestión de los problemas como problemas sociales o esta cuestión de la agenda pública, esta cuestión de la política pública como, bueno, eh, lugares donde uno cree que puede llegar a generar como una propuesta de cambio más,
más amplia, ¿no? Que además la que uno puede generar en territorio o va laburando en territorio, también como una escala que tenga más alcance, ¿no? Yo creo firmemente que la política pública es el camino eh, para esto, para esbozar cambios más macro, ¿no? Claro. Sí, y bueno, para cerrar, que era los objetivos, dentro de los objetivos específicos, el último, que me pareció el más valioso, que es este de esbozar aportes y desafíos para el desarrollo de políticas públicas y ampliar el espectro de la discusión, que era esto que vos estabas diciendo antes, ¿no? Digo, poder pensar todo este estudio también para que nutra y para que abone a futuras políticas públicas. Sí, totalmente. Ahí un poco la importancia de involucrar también la política pública y por eso también el otro objetivo así hincapié a analizar como los cambios en la legislación y en la política ambiental, también tienen que ver con esto de los momentos que mencionaba yo, ¿no? Pasan un montón de cosas antes del fuego, durante el fuego y después del fuego. Y lamentablemente después del fuego lo que se viene también observando es esto, ¿no? Que hay mucho cambio del uso del suelo, que aquellos bosques quemados, en lugar de restaurarse, se terminan de destruir en miras al desarrollo inmobiliario, en miras al agronegocio. Entonces, bueno, ahí también como además es como que todo se entrecruza de nuevo, ¿no? En el combate hay una clara intención de identificar cuáles son zonas de sacrificio y cuáles no. Eh, que por lo menos en el caso de las brigadas forestales tenemos como muy en claro que no existe la zona de sacrificio, ¿no? Que en un pastizal, por más de que no haya una vivienda o no haya riesgo de ninguna propiedad privada, lo que estamos preservando es el monte, es el bien común en ese sentido. Entonces, donde se pueda apagar, se apaga, siempre. No hay como, bueno, no, esto no es prioridad, no vamos a hacer esfuerzos en apagar ahí. Y ahí entran como ya una lógica diferente en las estrategias de acción. Y bueno, una vez apagado el fuego, ¿qué pasa con esas zonas quemadas? Eh, Hacer hincapié tanto en la normativa como en la política pública es también como desafío bueno, además del combate o del manejo, de la extinción del fuego, hacernos cargo de qué hacemos con el posfuego. Creo que ahí hay un gran desafío bueno, para, para ocupar espacios que hagan la diferencia. Quería reparar en algo, saliéndonos un poco de la producción de conocimiento científico estricta, que tiene que ver con tu historia personal, como ya había nombrado antes, y tu identidad como brigadista forestal comunitaria. Hablamos por fuera de la entrevista, no voy a mentir ni voy a hacerme la sorprendida, que el ser brigadista vino después del doctorado. Es decir, que primero vos pensaste tu tema de trabajo, ya había un interés eh, por el fuego, por la gestión del fuego, un interés quizás más académico, más formativo, y después eso devino en Paula como brigadista y como militante. No sé qué querés contarnos sobre esto, que creo que también hace mucho la diferencia, porque, bueno, ustedes no la están viendo, pero la foto, primero Paula me pasa una foto de ella con su uniforme, sin anteojos, con el pelo recogido, con colita, y ahora está muy universitaria, académica, suelto, todo, digamos, es como que son identidades muy diferentes que seguramente se complementan. Y bueno, también eso es muy llamativo, ¿no? Conocer esas distintas trayectorias y cómo fue que llegaste cómo decidiste ser formalmente una brigadista dentro de estas brigadas que venimos conversando.
Bueno, capaz que me voy un poquito más atrás todavía en el tiempo de lo que charlamos. Yo, como vos compartiste al principio, lo mencionamos, soy trabajadora social, ¿no? Esa es mi formación de grado. Y desde, desde mi ejercicio profesional, digamos, desde mi trabajo, viviendo en la provincia de Salta, tuve la oportunidad de trabajar en el Chaco salteño como una primera experiencia de laburo como más vinculada con lo ambiental, y bueno, y en un escenario totalmente diferente a lo que venía trabajando, más urbano, más del ámbito de la salud, de otros espacios. Y desde esa experiencia, que fue desde el ámbito académico, porque desde la universidad, desde la UCASAL, hicimos como ese proyecto de intervención y estuve un par de años trabajando en el Chaco salteño, al norte del norte. Y bueno, eso despertó como muchas cosas, ¿no? Primero la sensación de necesitar como un poquito más de herramientas teóricas y conceptuales como para eh, acercarme, no solo acercarme, sino comprender por ahí las problemáticas que se viven como en otros escenarios, como los rurales. Y después, bueno, en lo personal, como reconectar con algo que a mí siempre me fue agradable y tuve presente en mi infancia, en mis adolescencias, que es como un vínculo muy cercano con la naturaleza, digamos. Em, Así que bueno, ahí se despertó como un montón de cuestiones y me empecé como a acercar a nueva bibliografía, a, bueno, al laburo con las comunidades ahí, con familias productoras, campesinas. Y bueno, por vueltas de la vida, pandemia de por medio, vuelvo a mi Córdoba natal. eh, y desde ahí, bueno, justamente 2020, en el momento que yo regreso a Córdoba, en ese contexto tan complejo, 2020 fue un año particular para los mega incendios en Córdoba y en todo el país, porque la verdad que fue ahí un disparador. No era novedad el tema de los incendios, pero sí, hubo una presencia de mega incendios en un contexto de pandemia bastante difícil de explicar. Y hubo un mensaje dentro de las redes sociales que a mí me quedó retumbando en la cabeza, que fue como, ¿qué respeto tiene el fuego por la propiedad privada? Ja, y me quedó ahí Qué haciendo fuerte. eco, 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 fuertísimo. Y bueno, ahí empezó un poco como esta preocupación más específica en torno a los incendios. En ese momento recuerdo que a algunos amigos bomberos voluntarios les pregunté como, che, ¿cómo se puede sumar? ¿Cómo es? ¿Qué hago? Bueno, imposible en ese momento conjugar pandemia, incorporarme ahí a un cuerpo voluntario de bomberos y demás. Y bueno, un par de años después tuve la suerte de poder mudarme de la ciudad de Córdoba a Sierras Chicas, que era el lugar que mencionabas vos. Eh, y acá en Sierras Chicas, bueno, a un mes de mudada se abrió una convocatoria, una brigada forestal comunitaria, y ahí me sumé. Ya Ya ahí está, tenía varios meses. claro. Eh, Tenía varios meses en el doctorado cursando los seminarios, ahí también, con la cabeza volada con un montón de cosas nuevas que yo no conocía desde mi formación de grado. Y bueno, dije, nada, ¿cómo puede ser que yo esté investigando algo de lo cual no soy parte activa? Así que bueno, ahí me involucré con la brigada y me parece que también me es un desafío interesante esto de respetar como los espacios también, ¿no? Esto de, bueno, lo que yo comparto y vivo con la brigada en la que pertenezco es un espacio que protejo, digamos, de no convertirlo en un extractivismo académico. eh, y de aquellas situaciones
o cosas que por ahí uno cree que pueden nutrir mucho la investigación, bueno, darles un lugar explícito y decir, bueno, che, esto les copa que lo podamos como involucrar y bueno, tratar de cuidar como esa doble relación. Pero bueno, también cambia mucho la perspectiva, ¿no? De todo lo que uno vive como brigadista, de lo que puede conocer acercándose. Eh, Así que Y bueno, no, me ni parece hablar, digo, interesante. una cosa es leer sobre el fuego, leer sobre política pública, que quizás es como un trabajo, primero mucho más solitario y además mucho más, mucho menos activo corporalmente, ¿no? Porque Mm. no hay un involucramiento del cuerpo, o quizás sí podría existir si específicamente, bueno, vos vas a un lugar, haces observaciones, tomas nota, que es el trabajo más de la investigación. Pero distinto es poner el cuerpo en una de estas brigadas con todo lo que eso implica, que hay un Sí, vínculo con el manejo del fuego muy diferente, ¿no? sí, totalmente. Y bueno, mi tema, como tienes esta palabra tan clave para mí en el título de las tensiones y conflictos, bueno, una cosa es como decís vos, poder como identificarlas, exponerlas, y otra cosa es vivirlas, ¿no? Como estar Claro. ahí al frente de las llamas, y vos por acá, y vos no, y vos sí, déjame entrar, y bueno, toda esa cosa que sucede. eh, eh, bueno, creo que retroalimenta, ¿no? Y en general creo que Camila, que vos la mencionaste de la entrevista anterior, lo mencionó respecto al doctorado, ¿no? Creo que todos los que participamos de esta corte del doctorado tenemos esta cosa de que todos de alguna manera militamos o participamos del espacio del cual estamos queriendo investigar. Entonces hay una ética y un posicionamiento político también interesante, ¿no? Para hacer como una pequeña irrupción en la academia, ¿no? Como esta cosa tan ajena al territorio, bueno, acá se da vuelta y estamos todos como por eso yo te decía, hablo en plural, aunque, aunque es mi tesis, pero el proceso no es mío, todo lo que se genera no es mío, es de todos. Entonces, está bueno como ahí cambiar algunas posiciones y bajar un poco algunos egos academicistas. Sí, a mí me Eh, suena como un doctorado, bueno, ya lo habíamos hablado con Camila Parodi, un doctorado muy distinto, al menos de la idea que yo tengo de lo que es hacer un doctorado en distintas universidades, de mi propia trayectoria educativa personal. Y también es hermoso descubrir esto, y está bueno o que esto también exista, todo lo que ha generado esta cohorte de la Universidad Nacional de Córdoba. Y está bueno que lo hayas recuperado porque esto era un poco lo que quería decir. Digo, en un mismo doctorado pueden convivir distintas formaciones de base o distintas disciplinas. Entonces, por un lado estuvo Camila Parodi, que era antropóloga, y después por otro lado estás vos, que sos trabajadora social, y también hay muchas otras personas con distintas formaciones, no es que son todas las mismas, que pueden hacer este doctorado. Y creo que justamente eso es también lo que lo nutre, ¿no? Porque te encontrás con compañeros y compañeras que tienen otro recorrido, que tienen otra mirada y que seguramente se debe integrar, te deben ayudar a complejizar el tema. sí, sí, totalmente. A mí como que particularmente cuando pienso, ¿no? Esta cuestión de lo ambiental o el mismo fuego en mi caso, em, como que el doctorado me invitó mucho a, si bien cada disciplina tiene su especificidad, tiene su objeto, tiene su metodología, pero recuperar un poco la integralidad de la realidad misma y de cómo tratamos de comprenderla. Y eso me parece que no solamente lo propone el doctorado, sino que las personas que participamos también nutrimos a eso, y somos como
se dio medio espontáneo, creo que un poco también por esto de pertenecer a espacios más colectivos, más comunitarios, como que ya hay un ejercicio ahí que es bastante difícil de colaboración, ¿no? De recibir de otro ahí como una sugerencia, un aporte, una lectura, una experiencia propia que te puede servir y que no tendría por qué darse, y bueno, se da ahí toda esa comunión que está bueno. Está bueno porque te abre la cabeza, te hace cuestionarte, te permite aprender más cosas también. eh, Así que bueno, creo que los lugares los hacen las personas también, ¿no? Entonces, el doctorado hace su parte como institución o el SEA y quienes lo habitamos le terminamos de poner otros condimentos. Bien, y solo para quienes no lo conocen, el SEA es, El Centro de Estudios Avanzados es el instituto del cual depende el doctorado dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Universidad Nacional de Córdoba. perfecto. Bueno, nos quedan dos cuestiones. Por un lado, hablar de algunos hallazgos que nos quieras compartir. Entiendo que hace ya unos años, si bien Paula acaba de empezar su beca doctoral, ya hace varios años que está cursando el doctorado. Entonces, bueno, conocer un poco qué pasó, cómo se empezaron a concretar o a generar algunos datos. Eh, y después preguntarte, bueno, ¿para qué consideras que sirve esta investigación? Puedes empezar por donde vos quieras. Bueno, para que organice mi cerebro. Em, no, de algunos hallazgos por ahí em, más intuiciones, con algunas confirmaciones o estas anticipaciones de sentidos con las que uno por ahí se va acercando, em, más que hallazgos como confirmados, por ahí yo me dediqué bastante a armarme de un cuerpo teórico más fuerte para poder pensar eh, el fuego y los incendios desde lugares diferentes y eso la verdad que me ha permitido como abrir discusiones y preguntas y acercamientos como bien diferentes. Creo que bueno, es primordial esta diferenciación, ¿no? Que no es originaria mía, pero que yo lo sigo viendo en territorio. Esto de que, bueno, no es lo mismo el fuego que la quema, que los incendios. Ahí como que hay una distinción muy importante y que eso resuena en las prácticas en torno al fuego. Y que, bueno, hay también bastante evidencia de que no todos los usos del fuego responden a los mismos intereses, no todas las formas de eh, combatir el fuego responden a los mismos intereses. Hay ahí un claro interés económico detrás de los suelos que son quemados, que tampoco es novedad, pero que se sigue haciendo evidente, ¿no? En año a año. Eh, de hecho, bueno, un poco esta poesía que compartíamos y que va a aparecer, habla un poco de estas voraces lenguas de fuego, ¿no? Como depredadores eh, de un capitalismo bastante salvaje y un poco lo que, no sé si decirle hallazgo, pero lamentablemente se hace cada vez más explícito, ya no es, no es tan disimulado y eso asusta un poco. Y a la vez permite esto, ¿no? Que se accionen un montón de formas de organización que no son nuevas, pero que tienen eh, nuevas formas, digamos, o se van adaptando a los contextos. eh, y creo que la organización comunitaria es un diferencial, por lo menos en este contexto, en torno a los incendios forestales, que le pone un freno bastante grande a estos depredadores y a la vez que son un buen ejemplo, no sé si decir buen, pero em, es ahí
una alternativa a tanta hostilidad, a tanto individualismo, es recuperar una forma de habitar en comunidad, ¿no? De no sentirnos tan solos y solas. Así que me parece que por ahí viene un poco el tinte de los hallazgos, ¿no? La cuestión comunitaria como forma de organización y de dar respuesta. eh, y esta cuestión de la legitimidad que mencionábamos hace un rato sobre los actores, también me parece que es algo que hace la diferencia en este contexto. Cuando la problemática es socioambiental, como le decimos, eh, al afectarnos a todos y a todas, la posibilidad de hacer algo al respecto también es de todos y todas. Entonces, por qué negar eh, la iniciativa organizada, la iniciativa responsable, la iniciativa crítica, consciente, para dar respuesta a un problema común? Me parece hay una necedad que responde a estos intereses económicos y también se hace un poco explícita. Em, y bueno, creo que me queda un recorrido bastante grande todavía por hacer desde la investigación. Em, Así que bueno, creo que como anticipación es algo que podría compartir. Y sí, esto de a mí en lo personal, pensar el fuego me ha abierto las puertas a pensar eh, las formas de relacionarnos eh, con la naturaleza, con los elementos, con la energía. Creo que por ahí también van un poco los quiebres y crisis que tenemos en la actualidad, y el fuego fue una invitación a repensar esas cosas. eh, y me parece que va a ser una invitación también como resultado de la investigación, no solamente poner el foco en el incendio, en el combate y en el uso del suelo, sino eh, bueno, en las relaciones, más teóricamente podríamos decirle relaciones sociometabólicas, pero en última instancia tienen que ver eso, ¿no? Con el vínculo con la tierra, con el vínculo con otras especies, con el vínculo con el habitar y con el vínculo entre nosotros también. Y bueno, me olvidé la otra pregunta. Y la otra pregunta, que igual un poco ya me parece que la empezaste a responder, era, bueno, ¿para qué sirve esta investigación? Mm. ¿No? Que igual ya, bueno, esto de cómo nos vinculamos con los elementos, la cuestión colectiva, la cuestión comunitaria, cómo se da respuesta ante estas situaciones. Pero bueno, no sé si hay algo más que quieras sumar. No, bueno, eso es recuperar este gran objetivo del que hablamos también, ¿no? El de la política pública. Hay una cuestión discursiva muy verde y participativa en todos los ámbitos en los últimos años, en estos intentos del capitalismo verde, pero bueno, si las políticas públicas no se transforman realmente en políticas intersectoriales, interculturales, multiactorales, bueno, no deja de ser más que un discurso. Entonces, un manejo integral del fuego como política pública es abrirle la puerta a un montón de actores, de los cuales, bueno, esta investigación por lo menos va a ofrecer un mapeo lo más exhaustivo posible, eh, y una demanda explícita a la política pública para hacer algo con eso. Así que bueno, Claro, creo que ese también es una intención. porque es una suerte de, bueno, que ingresen, lo pensaba, ¿no? O sea, que esté el Estado y estén el presupuesto del Estado, pero que a la vez ingresen otros actores que están por fuera de lo estatal para poder, eh, no, bueno, resolver me parece muy utópico, pero igual lo voy a decir igual, vamos a decirlo así porque hay que eh, intencionar poder resolver o poder mejorar esta situación, Tal ¿no? cual, sí, poder abordarlo desde otro lugar. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Eh, la verdad que me parece que ha sido una entrevista espectacular. No sé si quieres sumar algo más, Pau, de mi parte, agradecerte por el tiempo, agradecerte
por contarnos toda tu investigación. Bueno, muchas, muchas gracias. Y gracias a todos por llegar hasta acá y No, bueno. Nada, agradecerte por el espacio, no solamente por la posibilidad mía y personal de contar como mi proceso, sino que me parece que está bueno que se siga hablando, ¿no? De esta problemática, de los incendios y del fuego en todos los espacios que sea posible, académico, de comunicación, redes, en todos los espacios que hoy no tengamos un fuego activo, que no podría decirlo con certeza, no significa que el problema desapareció. Entonces, bueno, me parece interesante, quizás sin la urgencia, poder darnos más tiempo para conversar de estas cuestiones. Y en la urgencia, bueno, empatizar, colaborar, acompañar, no económicamente, sino discursivamente también, simbólicamente también. Así que bueno, me parece que están muy buenos estos espacios para contar los procesos, para contar las intenciones, y agradecerte a vos por todo el tiempo que le dedicás a este espacio. Me parece que está buenísimo, así que gracias. nos vemos la próxima.